llevarles una grabación, un video en el que pueda destacar los aspectos más importantes de las alteraciones electrocardiográficas en los síndromes coronarios agudos. Simplemente es un refuerzo de la clase que ya se dio previamente. Así que quería presentarles esta nueva clase para ver, afianzar aún más los conocimientos que debemos tener acerca del electrocardiograma. Bien, recordar un punto importante, ya iniciando, que de por sí ningún método diagnóstico, así como el electrocardiograma, cualquier otro método diagnóstico, ya sea una tomografía, ya sea una resonancia, ya sea una radiografía, en un laboratorio, eh, nunca tienen que ser usados aislados, sino que siempre debe ir primeramente nuestro paciente. O sea, el paciente primeramente y después va eh, todo lo que corresponde a la historia clínica, después está todo lo que corresponde a métodos complementarios, métodos diagnósticos, pero siempre, chicos, acompañar al paciente, siempre hacer la historia clínica y desde allí recién va a surgir el análisis, la interpretación que nosotros vamos a hacer acerca, en este caso, del electrocardiograma o de el método complementario que ustedes necesiten. Pero recuerden este punto importante, ¿no? Siempre está el paciente primero, la confección de la historia clínica y después están los métodos diagnósticos. Esto es importante que lo recordemos siempre, chicos, no nos olvidemos de esto. Así que, dicho esto, quería dejar aclarado este punto importante. Entonces vamos a comenzar con la clase propiamente dicha. Bueno, los síndromes coronarios, ustedes saben, son verdaderas emergencias médicas. El tiempo es muy importante aquí, los segundos aquí cuentan. Por lo tanto, nosotros debemos saber diagnosticar bien a nuestros pacientes y saber darles el tiempo necesario para llegar a ese diagnóstico. Entonces ni siquiera son urgencias, son verdaderas emergencias. ¿Qué significa? Una urgencia uno le da un tiempo de hasta 24 horas o a veces días. En cambio, las emergencias hay que tratarlas en cuestión de minutos. Cuentan los minutos, cuentan los segundos en las emergencias médicas. Es importante educar a los pacientes acerca de la consulta temprana. Siempre enseñarles a nuestros pacientes que deben consultar en forma temprana, enseñarles cuáles son los síntomas de alarma, los signos de alarma, por los cuales ellos deben consultar en forma temprana al médico, ¿no es cierto? No retrasar la consulta, entonces nosotros debemos inmediatamente, una vez que el paciente ya está en nuestras manos, ya lo hemos revisado, hemos estado haciéndole la historia clínica, entonces inmediatamente activar todo lo que corresponda según el diagnóstico que tenga nuestro paciente, en este caso el síndrome coronario. Entonces, desde el punto de vista del paciente, el paciente no retrasar la consulta, desde el punto de vista médico, no retrasar el diagnóstico, llegar a un diagnóstico temprano, a un diagnóstico certero, no llegar a un diagnóstico tardío. Ya llegamos tarde y el paciente muchas veces lo paga con la vida. El tiempo es músculo, obviamente, el tiempo es miocardio, entonces debemos enseñar esto, debemos tener en cuenta que el tiempo para el corazón cuando está en pleno daño es miocardio. Mientras más tiempo pierda, más daño miocárdico va a existir y eso se va a impregnar posteriormente en el pronóstico que va a llevar nuestro paciente. Todo médico debe estar preparado para responder a estas emergencias, o por lo menos reconocerlas para poder realizar la derivación y los tratamientos correspondientes. Entonces, ustedes dentro de poco van a estar en una guardia central, van a estar al frente de un servicio que va a empezar a atender personas, van a estar en algún pueblo probablemente, alejado de la ciudad. Hay que ver cuáles son los mecanismos por los cuales se derivan a estos pacientes en todos lados, ya sea en la ciudad, ya sea en el campo. Invariablemente la medicina no cambia, chicos. Lo que cambia son los métodos diagnósticos, pero la medicina, la semiología sigue siendo la misma, la clínica médica sigue siendo la misma, la medicina interna sigue siendo la misma. Entonces, esas son nuestras herramientas. Invariablemente esas herramientas no deben cambiar, las debemos conocer. Entonces, a esos pacientes inmediatamente hay que hacerle el diagnóstico y comenzar el tratamiento. Pero obviamente, si no sabemos, no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces es necesario
conocer. Para eso es necesario estudiar y para eso es necesario contar con la experiencia, que ya dentro de poco la van a tener. La fisiopatología, recordar que en toda enfermedad coronaria va a existir una inflamación, va a existir la presencia de un trombo y va a existir las alteraciones a nivel de las placas ateroscleróticas. Importante esto de abajo, si la arteria se ocluye en un 100%, estamos ante la presencia de un infarto agudo con elevación del ST, o sea, síndrome coronario agudo con elevación del ST. Pero en cambio, si la oclusión es menor del 100%, decimos que es un síndrome coronario sin elevación del ST, que puede tener dos entidades, o sea, algo inestable versus un IAM sin elevación del ST. Muy bien. Esto es importante, está haciendo puntualmente a lo que es las alteraciones electrocardiográficas en los síndromes coronarios agudos. Debemos recordar que cuando un síndrome coronario se está iniciando puede alterar la onda T, puede alterar el ST o bien ya en etapas tardías generar lo que se denomina necrosis. En cuanto a la onda T, todo lo que genere alteración en la onda T va a significar isquemia. Entonces, todo lo que genere la alteración de onda T va a ser isquemia. De esta manera, entonces, vamos a tener, cuando encontremos T negativas simétricas, no asimétricas, sino T negativas simétricas, vamos a estar ante la presencia de una isquemia subepicárdica. Ahora, cuando encontremos T picudas, T en tiendas de campaña, con T de características simétricas, eso se denomina una isquemia subendocárdica. Entonces, isquemia subendocárdica, isquemia subepicárdica. Bueno, en cuanto a lo que es el segmento ST, cuando está afectado el segmento ST, hablamos de una onda de lesión. Entonces, segmento ST, onda de lesión. Entonces cuando tenemos un supradesnivel del ST, se dice que estamos ante una lesión subepicárdica. Y cuando encontramos un infradesnivel del ST, es una lesión subendocárdica. Entonces, lesión subepicárdica, lesión subendocárdica. Entonces, esto es importante, vuelvo a repasar. Isquemia, cuando hablamos de onda T, alteración de la onda T, hablamos de isquemia. Cuando hablamos de alteración del segmento T, hablamos de lesión. Si encontramos T negativas, eso es isquemia subepicárdica. Y cuando encontramos T altas picudas, eso se va a denominar isquemia subendocárdica. Las lesiones, lesión subepicárdica en el supranivel del ST o elevación del punto J también puede ser, y lesión subendocárdica, disminución del punto J o del segmento ST. Y obviamente cuando encontramos necrosis, vamos a encontrar la presencia de una onda Q, ¿no es cierto? Puede ser QR u onda Q pura, que tiene que estar, acuérdense que tiene que haber caras, ¿no? Dentro de un momento vemos las caras que se generan en las alteraciones electrocardiográficas. Entonces recordar, la alteración en onda T, isquemia, alteración de segmento ST, lesión y la presencia de onda Q de necrosis. Muy bien. Bien, esto es lo que decía recién, entonces, esto es importante y esto grábenselo, chicos. Entonces, las alteraciones, si encontramos un superdesnivel de ST o una isquemia subepicárdica a nivel de D2, D3 ABF, hablamos de cara inferior. Si las alteraciones están en B3R, B4R, alteraciones en el ventrículo derecho, B1, B2, escara septal, B1 a B4, escara anteroceptal, B1 a B6, o sea, todas las precordiales, escara anterior extensa, B5 a B6, escara lateral baja, cuando abarca D1 a BL más B5 a B6, cara lateral alta, y B7 y B8 es cara posterior. Aquí ustedes van a ver que está remarcado cara inferior y ventrículo derecho. Siempre recuerda que cuando hay una afectación de cara inferior, una alteración, lo que sea, isquemia o lesión, en cara inferior, en un 40% de los casos hay una asociación de afectación de ventrículo derecho. Entonces, cada vez que ustedes encuentren una alteración en cara inferior, busquen B3R, B4R como protocolo porque puede estar asociado un infarto con superdesnivel del ST de ventrículo derecho o una isquemia o una lesión de ventrículo derecho.
Bien, eso es importante que memoricen. Posteriormente, este cuadrito, síndromes coronarios agudos, recordar que los síndromes coronarios agudos se van a clasificar en síndromes coronarios agudos con elevación del ST y sin elevación del ST. A su vez, los síndromes coronarios sin elevación del ST se van a clasificar en ANGOR inestable e IAM sin elevación del ST. ¿Por qué está en rojo? ¿Por qué los colores? Porque el rojo la emergencia es el que hay que correr. En el YAN con elevación ST es el que genera mayor mortalidad y mayor morbilidad. Por lo tanto, el tratamiento en general es para todos el mismo. A todos se le hace aspirina, a todos se le hace clopidogrel o prasugrel, a todos se le hace metabloqueante, a todos se le hace enalapril, a todos se los anticoagula, a todos se le coloca de acuerdo a la estabilidad hemodinámica en la que se encuentren nitroglicerina, un vasodilatador, pero no a todos se hace lo que se hace en el síndrome coronario con elevación ST. En estos pacientes, inmediatamente una vez que hacemos el diagnóstico, hay que derivarlos a hemodinamia para la colocación de un stent o en caso contrario, si la colocación de ese stent demora, el cateterismo demora mucho tiempo porque está en el interior o por alguna alteración que corresponda, cualquier sea el impedimento que exista, se dice que si es más de 120 minutos, bueno, ya está, es como que se ha pasado suficiente. Lo que dicen las guías es que si tenés estreptoquinasa, pasa la estreptoquinasa. Bien. Por eso este es el tratamiento que, digamos, de la variante del síndrome coronario agudo que mayor mortalidad genera. Esta también, síndrome coronario sin elevación de ST, también genera una cierta mortalidad, pero no es tan importante como la del supra-ST. Bien, esta diapositiva en la que está muy, muy buena porque, fíjense, aquí se ve un electrocardiograma normal, onda P, QRS, onda T. Fíjense cómo de a poco se va, después del QRS, se va generando una onda T que casi toma el voltaje de la R, la primera R, o sea, una T, miren cómo crece el tamaño, ¿no? De esta T se hace a esta T que medía más o menos 2 o 3 milímetros, aquí se hace prácticamente abarca 2 cuadrados grandes, o sea, una altura importante. Por lo tanto, esto es lo que se denomina isquemia subendocárdica y es como inicia justamente el YAM con elevación de ST. Fíjense que después, posteriormente, eso sucede a los 15-30 minutos, ¿no? A veces los pacientes nos caen en esta situación, a veces caen a la hora, entonces ya se comienza a generar el supra del nivel del ST. Entonces, eso es una lesión epicárdica, ya comienza a afectarse el endocardio y el epicardio. Aquí ya el supranivel a las 2 horas es aún más importante y ya a las 6 u 8 horas ya comienzan, ya fíjense que se comienza a generar ya a la hora, 2 horas, una pequeña onda Q y ya entre las 6 y 8 horas ya hay una Q importante, que dice que ya hay necrosis y se genera, ¿no es cierto? El supra ya ha desaparecido y se genera una onda T de isquemia subepicárdica, o sea, el paciente queda con una isquemia y queda con una necrosis. Bien, y a las 24 horas, fíjense que esa isquemia subepicárdica se hace más, la T es más profunda, por lo tanto la isquemia es más profunda y la onda Q se ha hecho cada vez más elevada, ¿no? Entonces, fíjense cómo la importancia del tiempo que hablábamos hace un momento es saber, el paciente no puede caer aún con el dolor, pero con un electro normal. El paciente puede caer con dolor, con clínica, dentro de los 15-30 minutos nos vamos a encontrar con esto. El paciente puede caer a la hora y puede tener esta alteración electrocardiográfica o puede caer a la 1, a las 2 horas, donde está en fase hiperaguda con ese supra-nivel del ST, o sea, con esa lesión subepicárdica, digamos que amerita un tratamiento urgente. La ventana más importante o más sensible está en esta parte, chicos. O sea, dentro de las 2 horas es el mejor momento para tratar a nuestros pacientes. Cuando ya han pasado las 2-3 horas, digamos, es como que vas disminuyendo cada vez más hasta en las 12 horas que ya prácticamente ya no hay mucho más que hacer con el paciente. Ya está tarde. ¿Por qué? Porque ya se va generando la onda Q de necrosis. Nuevamente un poco lo que explicaba hace un momento, la misma filmina. Fíjense cómo eh,
el trazado normal, no sé, P, Q, R, S, onda T, con qué características tiene la onda T. Una onda T, fíjense que es, tiene un ascenso más lento y un descenso más rápido. Fíjense cómo cambia la polaridad, cómo cambia la intensidad, esa onda T se hace picuda. Eso habla de una isquemia subendocárdica, ¿sí? Entonces, si seguimos avanzando, fíjense que ya se comienza a generar, aquí ya comienza a levantarse un poco el segmento, el punto J, aquí ya está muy elevado, entonces hablamos de una lesión subepicárdica. Aquí la lesión subepicárdica es mayor todavía, un punto J que está mucho más arriba. Fíjense aquí se 1, 2, 3, casi 4. Aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casi cuadraditos chiquitos en milímetros de altura que mide esa lesión subepicárdica. Y bueno, finalmente la 6 y 8 la que habíamos visto que genera la onda T negativa que va a significar entonces lesión subendocárdica y esto sería isquemia epicárdica. Ya es tarde, acá ya es tarde para llegar a nuestro paciente. Bueno, nuevamente, ¿cuáles son las alteraciones que vamos a ver en el síndrome coronario agudo? Como un electro tan normal, el paciente comienza con alteraciones. Lo primero que se altera en el coronario, el síndrome coronario con elevación ST, es la alteración de la onda T picuda. Cada vez que ustedes encuentran onda T picuda, cuidado, chicos, más un paciente con dolor, más un paciente que viene con una clínica con antecedentes, cuidado, no dejarlo ir y expectarlo porque esa T picuda posteriormente se puede transformar en una lesión subendocárdica, ¿sí? O lesión, perdón, subepicárdica. Fíjense cómo esta lesión subepicárdica se va haciendo cada vez más alta. Fíjense que el punto J se va elevando, eso habla de una lesión importante. Ya posteriormente dijimos que a la C8 comienza a aparecer la onda Q, una onda que cada vez se hace más grande y termina con una isquemia subepicárdica, o sea, toda la evolución del infarto agudo del miocardio. Bien, nuevamente aquí lo que vemos esta isquemia subendocárdica, perdón. Fíjense que cómo se va elevando la onda T, ¿no es cierto?, de tener esta amplitud, se va haciendo cada vez más alta, más alta. Bueno, podemos encontrarnos con estos casos. Entonces, esos casos hay que esperarlo, hay que ver la manera de activar todo rápido, porque es decir, en estos casos ya el paciente está teniendo quizás menos de una hora de evolución del infarto, está en el momento ideal. Nuevamente aquí vemos otros electros con isquemia subendocárdica. Miren, por ejemplo, tenemos D1, D2, D3, R, LF, no hay ningún problema, pero fíjense en B1. B2, miren cómo la onda T va cambiando va aumentando la intensidad, el voltaje. B3, B4, B5, B6. Entonces diríamos que esto es un electrocardiograma en un paciente que está haciendo una isquemia subendocárdica, una isquemia subendocárdica que podría estar iniciando un infarto agudo con elevación del CT. ¿De qué localización sería? Fíjense que abarca desde B2, B3, B4. Esto es prácticamente anterior extenso. O sea, esto implica un daño de la arteria descendente anterior, o sea, la principal arteria del corazón. Urgente, hay que actuar. Este paciente probablemente evoluciona en un síndrome coronario con elevación del ST. Bien, nuevamente aquí vemos otro ejemplo, B1, bien, B2, como la onda T se va haciendo cada vez más alta. Entonces, esto nos habla, ¿no es cierto?, de una isquemia subendocárdica que está progresando, o sea, es un electro que se va moviendo en el tiempo. Nuevamente aquí, miren, por ejemplo, en B1 ya hay un supradesnivel, fíjense en B2 también, pero ya ese supradesnivel ya está disminuyendo, está tirando una isquemia subepicárdica, o sea, está haciendo una T negativa, y fíjense la Q ya está formada. Y acá, bueno, todavía no, pero en toda la cara, esto sería cara anteroseptal, ya hay presencia de onda Q y ya se genera una isquemia subepicárdica. O sea, ya son estadios ya avanzados. Miren, digamos que el electro nos está diciendo que estamos llegando tarde o que el paciente consultó tarde. Bueno, aquí está en pleno tiempo de hacer el tratamiento que corresponde con este paciente. Aquí está en fase hiperaguda, cuando tiene este supranivel, cuando tiene esta lesión subepicárdica. ¿En qué caras la vemos? Fíjense, está en D2, en D3 y en ABF. O sea que esto es una lesión subepicárdica de cara
inferior. Muy bien, de cara inferior. Fíjense que ustedes van a ver las que anteriormente se había dicho que estas eran ondas en espejo, ¿no? Bueno, en D1, ABL, fíjense B2, B3. Aquí no importa las ondas de espejo, lo que interesa cada vez que usted esté con un electrocardiograma que tiene superdesnivel y que tiene T negativa o infra, el que prevalece siempre es el supradesnivel de ST. Entonces, es el que le da nombre. Ahora, si no hay supradesnivel y hay T negativa o infra, bueno, ya hay que atender esas alteraciones, pero mientras haya supra, el supra es el que se lleva la principal alteración. Fíjese que no solamente es cara inferior, sino que también vemos algo en B4, B5, B6, en cara lateral también, ¿no? Bien, nuevamente otro ejemplo, fíjense, aquí tenemos de 1 y de 3, RLF, aparentemente ninguna alteración. Fíjense acá, miren, B3, B4, otra onda de lesión subepicárdica. Onda de lesión subepicárdica, o sea, supra a nivel del ST, punto J elevado. Está en cara anterior estricta. También, miren, si lo vemos con detenimiento en B1, B2 también hay un punto J elevado o un supradesnivel subepicárdico. Entonces ya las arterias, ¿qué diferencia hay entre las arterias subepicárdicas y las arterias subendocárdicas? Las arterias subendocárdicas son las que están por dentro del corazón y son arterias mucho más finas, no producen muchas alteraciones, pero cuando se dañan las subepicárdicas ya son arterias gruesas que llevan una gran cantidad de volumen. El hecho de que se ocluyan, se tapen, implica que va a afectar una gran cantidad de centímetros cuadrados de miocardio, o sea, va a haber una afectación, un área importante. Entonces, por eso es importante saber que cuando encontramos un supradesnivel del CT, quiere decir que esas arterias epicárdicas se están dañando, esas arterias epicárdicas se están tapando. Eso indica que va a haber una gran extensión del daño, un área importante que va a quedar muerta si no hacemos nada, obviamente. Nuevamente aquí, fíjense, tenemos D1, D2 ya se comienza a ver un supra, D3 también, ABR nada, ABL a infra, ABLF. Entonces en ABF encontramos D2, D3, ABF, ¿qué cara es? Inferior. Bien, fíjense que después vamos a encontrar infra, ¿no? Infra en B1, en D1, perdón, en ABL, después en B2, B3, B4. Esos son, digamos, esas alteraciones no nos tienen que llamar la atención. Sí nos tiene que llamar la atención es este supra. Este supra es nivel en cara inferior en este caso. Recuerden que cada vez que encontramos una alteración, lo que habíamos dicho recién, una alteración a nivel de cara inferior, en un 30-40% de los casos puede haber una afectación en el ventrículo derecho. Por eso es que está haciendo aquí, se hace B3R y B4R. B3R, B4R. Muy bien. Otro ejemplo más, fíjense, D1, D2, D3, R, LF, B1, miren, B2, B3. Este paciente nuevamente acude en una situación apremiante, ¿no? En estado hiperagudo de síndrome coronario con elevación del ST. Fíjense la elevación hiperaguda que tiene en B3, en B4, en B5 y parte de B6. O sea, abarca toda la cara anterolateral, ¿no? Cara anterolateral. Entonces, eh, recordar esto, esta lesión subepicárdica hiperaguda nos está indicando que las arterias epicárdicas se están tapando prácticamente. Entonces, si nosotros no hacemos nada, ese paciente puede pasarla muy mal. Y para colmo, miren, en B3, B4, B5 y B6, fíjense que la afectación, como habíamos mencionado hace un momento, es de la arteria descendente anterior. Muy bien. Nuevamente aquí, fíjense dónde está la alteración. Fíjense que aquí van a encontrar infradesnivel con T negativa. Aquí también infradesnivel con T negativa, pero ¿qué es lo que a nosotros nos tiene que interesar? Es el supra. Fíjense que vamos a encontrar supra claramente en B1, B2, B3, B4. O sea, en toda la cara anteroseptal encontramos este supra nivel del ST. Fíjense que en la tira de 2 hay infra. No importa, esto es todo espejo, pero es mi imagen especular. Pero lo que sí nos interesa es este supra nivel en B2, B3, B4.
Bien, nuevamente acá, donde vamos a ver nuevamente cara inferior, D2, D3, fíjense, RL en ABF, todo eso es cara inferior. ¿Y qué vamos a ver en un síndrome coronario agudo ya evolucionado? O sea, cuando, o bien porque el paciente consultó tarde, o bien porque nosotros se nos pasó, no hicimos nada, son eventualidades que pueden suceder. Miren, todo, normalmente se acuerdan que habíamos mencionado que existe una progresión normal de la onda R. Miren, aquí no hay nada, aquí tampoco no hay onda R, aquí no hay onda R, aquí recién comienza la onda R. Prácticamente la onda R está eliminada de B2 y B3. ¿Qué significa? Este paciente se ha infartado y que por alguna razón no se le hizo tratamiento. Entonces ya tiene la onda Q, el supra ya lo está bajando y está generando recién las ondas T de isquemia subepicárdica. Fíjense que hay ondas T ya insinuándose una onda T subepicárdica. Pero lo más llamativo acá, aquí también en B4, en B5, B6, pero aquí lo más lamentable de este electro es que ya ha generado onda Q. B1, B2, B3. Esto es tejido eléctricamente muerto, tejido mecánicamente muerto. O sea, esta área del corazón de B1 a B3, que es cara anteroseptal, es una cara que a ese paciente no le funciona. Por lo tanto, puede evolucionar con insuficiencia cardíaca a poco tiempo. Bien, habíamos mencionado que los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST se clasificaban en infarto agudo sin elevación del ST, el IAM sin ST y en ángulo inestable. La clínica es exactamente la misma, dolor precordial, lo mismo que el síndrome coronario con elevación del ST, o sea, dolor precordial, opresivo, que se irradia al brazo izquierdo, que se irradia a la mandíbula, que dura más de 20 minutos, a veces menos de 20 minutos, que puede iniciarse o desencadenarse con los dolores, perdón, con los movimientos, con los esfuerzos, y que también eh, desaparece al disminuir el esfuerzo, también puede haber disminuido algo, que se asocia a disnea, que frecuentemente cada vez que el paciente hace un esfuerzo, este paciente va a tener dolor. Entonces, poco la clínica es siempre la misma. Y más tener en cuenta los antecedentes del paciente, un paciente hipertenso, diabético, sobrepeso, sedentario, tabaquista, clásico. Entonces, tener en cuenta todo ese contexto para llegar al momento en que uno le hace el electrocardiograma y podemos definir qué le está pasando a nuestro paciente. Bien, aquí por ejemplo tenemos un electro de otro paciente en el que sí se ve, fíjense, las alteraciones de la onda T, ¿no? Aquí fíjense que no hay supra de nivel del ST. Entonces, esto no es un síndrome coronario con elevación del ST. Entonces, si no es con elevación del ST, es sin elevación del ST. Ahora, dentro de los sin elevación del ST, ¿qué es? ¿Es un YAM? ¿Es un ángulo inestable? Bueno, en esos casos lo vamos a terminar de definir con el laboratorio. Si es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y es un YAM, va a levantar enzima. En cambio, si es un ángulo inestable, no la va a levantar. Esa es la definición básicamente de la diferencia entre cada uno. Ahora aquí lo que vamos a ver, esta isquemia subepicárdica, fíjense, en D1, en D2. Vamos a verla en ABL, o sea, D1 y ABL es cara lateral. Luego la vamos a ver, fíjense, B2, B3, B4, B5. O sea, toda la cara anterolateral, cara anterolateral. Entonces, aquí que se está dañando, probablemente hay un daño importante de la descendente anterior, de la arteria descendente anterior. Entonces, esto es isquemia subepicárdica, isquemia subepicárdica, la onda negativa. Fíjense qué característica tiene, ¿no? Es una onda simétrica, pero negativa y bien profunda. Bien, nuevamente acá, otra isquemia, fíjense, en D1 encontramos ya una T negativa, una isquemia subepicárdica, D2 está bien, D3, R, en ABL lo mismo, o sea, ya encontramos cara, D1 y ABL es cara lateral, B1, B2, B1, B2, miren, nuevamente acá, en D2 existe nuevamente una isquemia subepicárdica, fíjense, B3, fíjense las ondas T, ¿no? B4, B5 y B6. Entonces, nuevamente otro electrocardiograma en el que encontramos esta isquemia subepicárdica. Bien, otro ejemplo, miren, en donde la encontramos en este caso, en D1, fíjense, en ABL, cara lateral,
nuevamente B2, ya comienza aquí algo en B1, B2, B3, toda la cara anterolateral. Entonces, esto nos habla de una isquemia subepicárdica. Muy bien. A ver, otro electrocardiograma en el que en este electro, fíjense que tiene trastorno de la repolarización, no levanta T directamente acá, eso se denomina trastorno de la repolarización. Sin embargo, en B2, miren, B2, B3, nuevamente la cara anterior está afectada, entonces esto sería, podríamos decir que eh, el nombre de este cuadro sería un síndrome coronario agudo sin elevación del ST con presencia de una isquemia subepicárdica de localización anterior. Veremos si es infarto, si levanta enzimas. Y si no las levanta, es un ángulo inestable. Bien, nuevamente aquí, fíjense, aquí encontramos las alteraciones en D2, D3 y en ABF, isquemia subepicárdica. Fíjense que en este caso la cara anterior no está normal. Sin embargo, en D2, D3 y ABF, o sea, cara inferior. Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de alteraciones que también son de frecuente presentación. Habíamos dicho que estaba el supranivel ST, está la isquemia subepicárdica y también está la lesión subendocárdica. ¿Qué es lo que vemos acá? Miren, aquí vamos a ver, fíjense que hay un ligero infradesnivel en D2, en D3 y fíjense que en ABF. Luego es muy marcado en toda la cara lateral. Miren, anterior. Entonces, desde B2, B3, B4, B5, B6. ¿Qué está pasando aquí? Esto es una isquemia, una lesión, perdón, subendocárdica, lesión subendocárdica. Dice que está existiendo en ese momento en que se está haciendo el electro, la cara interna del corazón, el endocardio, por dentro, o sea, perdón, por arriba del endocardio, lo que es el subendocardio, hay una afectación, quiere decir que hay arterias que se están tapando, arterias que se están estenosando, que por algún fenómeno, ya sea por inflamación, por trombo, por una placa arteriosclerótica, están generando este tipo de lesión subendocárdica. Es un electro que nos indica que ese corazón está sufriendo. Hay que hacer algo inmediatamente con este paciente. Fíjense qué marcadas que son las lesiones subendocárdicas. Bien, aquí nuevamente, fíjense, este es un electrocardiograma en el que se ve un bloqueo, claramente un bloqueo completo de rama derecha, ¿no es cierto? El RSR con el R con la S empastada en B5, B6 y la RSR en B1, B2. Bien. Y en este electrocardiograma se ve algo que no es normal. Fíjense que en D1, bueno, ya comienza a ver, las ondas T negativas en el bloqueo de rama derecha son frecuentes, pero lo que no es frecuente es el infranivel que aquí vemos, desde B3, B4, B5. Entonces, esto es lesión subendocárdica en un paciente que tiene de base un bloqueo completo de rama derecha. Entonces, lesión subendocárdica que va a estar localizada en la cara anterolateral. Entonces, anterolateral más bien baja sería, pero es cara anterior anterolateral. Bien, entonces está claro, los infra del nivel del ST. Bien, otra lesión más, fíjense, esto es también un paciente con una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, fíjense que está latiendo muy rápido, pero que, fíjense, en toda la cara anterior hace infranivel, o sea, hace lesión subendocárdica, miren, D1 en B1, B2, B3, B4, B5, B6, o sea, esta área está sufriendo, esto es área de la descendente anterior, quiere decir que a nivel subendocárdico, este paciente está teniendo un sufrimiento en toda esta área que es un área muy importante porque es el área principal de contracción cardíaca. Bien, nuevamente aquí vemos, fíjense en D1, D2, D3R, ABL, ABF y fíjense aquí en B2. Tenemos B1, ya desde B1 se comienza a ver una ligera onda de lesión subendocárdica que más marcada en B2, luego en B3, B4, B5 y B6. Bueno, también otra onda de lesión subendocárdica en toda la cara anterior. Muy bien, nuevamente acá, fíjense desde B tenemos 1, 2, 3, R, L, F.
y desde B3 prácticamente hasta abajo, 4, 5 y 6 hay, ¿no es cierto?, una onda de lesión subendocárdica. Y fíjense que llama la atención que tampoco hay una buena progresión de la onda R, ¿no? En B1 no hay onda R, en B2 hay una onda R muy chiquitita, en B3 ya comienza recién a elevarse. Entonces, probablemente este paciente ya venía también con otro tipo de alteraciones previas. Finalmente, bueno, quería hacer un pequeño comentario de este escritor que murió en la década de los 90, un estudioso del futuro, un estudioso de los cambios en la sociedad, de Alvin Toffler. Decía: el cambio es el proceso por el cual el futuro invade nuestras vidas. Y estamos en pleno proceso de cambio, chicos. Esta situación que vivimos en la actualidad nos está llevando inexorablemente a un cambio. Entonces, debemos nosotros saber acostumbrarnos a estos cambios. Si nos oponemos al cambio, nos oponemos a los cambios que está experimentando la sociedad, a los cambios que vivimos hoy en día, vamos a morir en el intento. Entonces, debemos nosotros ayornarnos a los cambios. El hecho mismo que nosotros estemos dando estas clases a través de todas estas tecnologías ha sido un cambio muy grande para todos, y eso ha sido debido a que hemos logrado, digamos, acomodarnos de alguna manera a este cambio. El futuro, ese cambio está implicando el futuro mismo que ya se acerca hacia nosotros. Entonces, eh, fíjense ustedes también, dentro de poco van a experimentar más cambios, cuando ya se reciban dentro de poco, van a seguir los cambios. Entonces, acostúmbrense a estos cambios. Ustedes vean la manera de adaptarse al cambio, pero no es bueno no adaptarse al cambio. Adáptense a estos cambios que estamos viviendo en esta sociedad. Quería dejar ese mensaje y adelante, chicos, los animo. Espero que este video les haya servido como para afianzar un poquito más las alteraciones electrocardiográficas en el síndrome coronario agudo. Entonces, chicos, les mando un saludo. Cualquier cosa nos escribimos por el Classroom. Les mando un abrazo muy grande para todos. Hasta luego.